A ver, América Latina y el Caribe está ahora mismo en una encrucijada económica. Y es una de las serias. ¿Se dirige la región hacia una nueva década perdida o todavía se puede cambiar el rumbo hacia un futuro más próspero? Vamos a meternos de lleno en las claves del Estudio Económico 2025 de la CEPAL para entender los riesgos y, sobre todo, las posibles soluciones. ¿Empezamos? Y arrancamos con esta advertencia, que es muy directa. Ojo, que esto no es una simple previsión, ¿eh? Es una llamada a la acción en toda regla. La frase nueva década perdida no está elegida al azar, claro. Es una referencia clarísima a la crisis de los años 80, y la CEPAL nos está diciendo que el peligro de repetir esa historia es real. Hay muchísimo en juego. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que de verdad está frenando a la región? Y la verdad es que no hay una respuesta sencilla. Como vamos a ver, es una especie de tormenta perfecta, una mezcla de retos globales y debilidades que vienen de dentro y que están poniendo a prueba la economía de América Latina. Vamos a analizarlo punto por punto. Vale, para entender por qué hay tanta urgencia, lo primero es ver la dimensión del problema. Y el problema tiene un nombre claro: desaceleración económica en toda la región. Y aquí los números hablan por sí solos. Fijaos, un 1,5% de crecimiento previsto para América Latina y el Caribe. Si lo ponemos al lado de las cifras de Estados Unidos o de China, bueno, la diferencia es abismal. Y es que, seamos claros, con este ritmo de crecimiento es sencillamente imposible reducir la pobreza de forma significativa, mejorar los servicios públicos o cerrar las brechas sociales tan profundas que existen. Claro, y esta frenada no sale de la nada, ¿no? Está impulsada por unas fuerzas globales muy potentes. La pandemia dejó cicatrices económicas que aún no han cerrado, el dinero a nivel mundial es más caro y difícil de conseguir, las tensiones geopolíticas generan muchísima incertidumbre en el comercio y, por si fuera poco, los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes, más costosos y más disruptivos. Pero el problema va más allá de que la economía crezca poco. El verdadero meollo de la cuestión, el corazón del problema, es la dificultad para encontrar el dinero que hace falta para invertir en el futuro. Y este gráfico lo deja clarísimo. La capacidad de un Estado para recaudar impuestos es, al final, su motor. En América Latina y el Caribe, de media, se recauda un 21,7% del PIB en impuestos. Comparemos eso con el 34,1% de los países de la OCDE. Esa diferencia no es solo número, ¿eh? Es una brecha gigantesca de recursos que no van a sanidad, ni a educación, ni a infraestructuras. Aquí llegamos a un dilema brutal al que se enfrentan los gobiernos. Cada vez una porción más grande del pastel presupuestario se va a pagar los intereses de la deuda. Y claro, ese dinero que se va en deuda es dinero que no se invierte en la gente. El informe destaca que hay países donde lo que se paga por la deuda ya es igual o incluso superior a todo el presupuesto de sanidad. Es una lección casi imposible. Pero ojo, que hay una fuente de financiación que a menudo se pasa por alto, y es gigantesca. Esta cifra son los 154.340 millones de dólares que se recibieron en remesas familiares en 2024. Un récord. Para que nos hagamos una idea, en países como Nicaragua, Honduras o El Salvador, este dinero que envía la gente que trabaja fuera supone una parte enorme de su economía, un auténtico salvavidas que sostiene a millones de familias. Vale, hasta aquí el diagnóstico, los problemas. Ahora vamos a lo interesante, ¿no? A las soluciones que propone la CEPAL para intentar cambiar de rumbo. La idea central es esta. Hay que movilizar más recursos internos de dentro del país. Y para eso, la CEPAL pone sobre la mesa 3 caminos muy claros. 1. Modernizar impuestos como el IVA para que también se apliquen a la nueva economía digital. 2. Asegurarse de que la explotación de recursos naturales, como la minería o el petróleo, deje una parte justa de los beneficios en el país. Y 3. No atraer cualquier tipo de inversión extranjera, sino una que de verdad ayude al desarrollo. Y esto conecta con algo fundamental sobre la inversión, porque ya no vale con atraer capital por atraerlo. El objetivo es cambiar el chip. Se trata de que esa inversión extranjera directa se integre en un plan nacional, que ayude a crear nuevas industrias, que traiga nueva tecnología y conocimiento y que genere empleos de más calidad. Es pasar de pensar en la cantidad a pensar en la calidad de la inversión. Y aquí el informe saca a relucir una herramienta que a veces no tiene tantos focos, pero que es absolutamente estratégica: la banca de desarrollo. A ver, para que todo el mundo lo entienda, ¿qué es un banco de desarrollo? Pues en esencia es un tipo de banco que invierte donde los bancos comerciales de toda la vida no se atreven a entrar. Financian esos proyectos que son cruciales para un país a largo plazo, como una gran infraestructura o una nueva tecnología, pero que o son muy arriesgados o tardan demasiado en dar beneficios para un inversor privado.
Y lo más interesante de todo es que en América Latina no hay que empezar de cero. Ya existe una red enorme de estas instituciones. Hablamos de más de 100 bancos de desarrollo de todo tipo, desde gigantes como el Banco Interamericano de Desarrollo hasta entidades nacionales mucho más pequeñas y especializadas. El potencial está ahí, esperando a ser activado. Y si miramos en qué se gastan el dinero, pues vemos que están justo en las áreas claves. Los bancos más grandes, los regionales, se centran sobre todo en grandes infraestructuras. Los bancos nacionales, por su parte, son vitales para dar crédito a las pequeñas y medianas empresas, que al final son las que crean la mayoría del empleo. Y cada vez más se están convirtiendo en piezas clave para financiar la transición hacia una economía más verde. Y aquí está la magia de estos bancos, su doble función, que es lo que subraya el informe. No es solo que presten dinero directamente, sino que actúan como catalizadores. Su participación en un proyecto es como un sello de garantía que reduce el riesgo para los demás y de esa forma consiguen atraer a la inversión privada, que es absolutamente necesaria. Así que, para resumir todo lo que hemos visto, la historia que nos cuenta la CEPAL es bastante clara. El problema es una frenada económica que amenaza con estancar el progreso durante años. La causa principal es una falta de financiación estructural, un agujero financiero. Y la solución tiene dos patas. Por un lado, fortalecer las finanzas de los estados y, por otro, usar de forma mucho más inteligente esa potente red de bancos de desarrollo que ya existe. Y con esto llegamos a la pregunta del millón, la que lo decide todo. El diagnóstico está hecho, las herramientas están sobre la mesa. La CEPAL presenta una hoja de ruta que técnicamente es viable. La gran incógnita ahora es si existirá la voluntad política para llevar a cabo estas reformas, que no nos engañemos, son complejas y a menudo muy impopulares a corto plazo. El futuro de la próxima década en la región depende al final de esa respuesta.